material que vamos a utilizar son 2 aritos metálicos para bisutería de 8 milímetros de diámetro cada uno. También un gancho de acero del número 4 con el que vamos a tejer todos estos hilos. Estos 3 son estambre delgado en color blanco, miel o cualquier tono de beige y sobrantes en color azul, además de hilo tipo cristal metálico plateado. La primera pieza se va a tejer en color blanco. Vamos a hacer 13 cadenas. Y sobre ellas 12 medios puntos. El primero se teje contando del gancho hacia adelante en la segunda cadena. Y de ahí un medio punto en cada cadena hasta terminar la vuelta. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, vamos a hacer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta nuevamente. Con 12 medios puntos en total. Vamos a tejer 14 vueltas más de 12 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hasta aquí llevamos 16 vueltas. Vamos a tejer en punto deslizado en estos 3 lados. Un punto deslizado en cada vuelta, un punto deslizado en cada punto y un punto deslizado en cada vuelta. Comenzamos haciendo una cadena. Y hacemos un punto deslizado en cada vuelta. Al llegar a la esquina, una cadena y un punto deslizado en cada punto. Al llegar a la esquina, una cadena y repetimos lo que hicimos de este lado. Un punto deslizado en cada vuelta. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Vamos a hacer 6 líneas en esta pieza en color azul, en punto deslizado, cada 2 vueltas. O sea que va a tener de separación entre una línea y otra 2 vueltas. Entonces contamos 2 vueltas, colocamos el gancho como a medio centímetro de distancia de la orilla. Tenemos el hilo por la parte de abajo, el hilo en color azul, lo vamos a pasar hacia arriba y vamos a ir tejiendo un punto deslizado
en cada punto o en cada huequito que se forma en esa vuelta. Estamos tejiendo entre la vuelta 2 y la vuelta 3. Cortamos el hilo. Ambos hilos, tanto el del inicio como el de la terminación, se van a rematar por este lado, por el mismo por el que estoy tejiendo. Una vez que corté el hilo, cuento nuevamente 2 vueltas y repito el procedimiento. Vamos a ocultar los hilos por este lado y nuestro derecho va a ser el lado opuesto. Aquí las líneas se ven un poco más tenues, entonces esta pieza ya terminada les debe quedar así. La siguiente pieza se va a tejer en color beige o miel. Voy a tejerla en diferentes colores para que distingan el procedimiento. Entonces, como les dije, toda la pieza es en color miel o en color beige. Van a comenzar haciendo 18 cadenas. Yo les voy a tejer solamente la mitad para facilitar el proceso. Ahora, contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena vamos a hacer un medio punto, levantando solamente el hilo de atrás de esa cadena. Y lo mismo que hice aquí voy a hacer en cada punto. Un medio punto en cada cadena, levantando solamente el hilo de atrás. Esta vuelta se debe terminar con 17 puntos en total. Y aquí pueden observar que en la parte superior de los medios puntos queda formada una cadena y en la base también. La siguiente vuelta se va a tejer levantando solamente un hilo de la cadena del medio punto y un hilo de la cadena de base. Comenzamos la vuelta número 2 con una cadena, volteamos el tejido y ahora voy a levantar el hilo de arriba de la cadena del medio punto y el primer hilo de los dos que tiene la cadena de base. Saco un punto a través de esos dos hilos y hago un medio punto. Este procedimiento lo repito hasta terminar la vuelta. Levanto el hilo de arriba de la cadena del segundo medio punto y levanto el primero de los hilos, ya que aquí tiene 2, 1 y 2. Saco un punto a través de esos dos hilos y hago un medio punto. Al tejer esta vuelta se formó una cadenita en la base de la vuelta anterior.
Comenzamos la siguiente vuelta con una cadena, volteamos el tejido, vamos a levantar el hilo de arriba de la cadena del primer medio punto y el primer hilo de la costillita que se formó. Saco un punto a través de esos dos puntos y hago un medio punto. Voy a repetir el procedimiento hasta terminar la vuelta. Todas las vueltas de esta pieza van a terminar con 17 puntos en total. Y nuevamente al tejer esta vuelta se formó otra costillita de este lado. Entonces para comenzar la siguiente vuelta hago una cadena, doy vuelta al tejido, atravieso el hilo de arriba de la cadena del primer medio punto y el primer hilo de la costillita que se formó en la base de la vuelta anterior. Estos son los puntos que voy a levantar y sobre ellos voy a tejer un medio punto. Tejer de esta manera nos va a permitir que esta pieza quede gruesa y no haya necesidad de hacer dos piezas independientes y unirlas después entre sí. Aquí ya no le cambié el color para que puedan ver que aquí está la cadena y aquí está la costillita. Entonces voy a seguir tejiendo así. Todo en color beige. Hasta tener 17 líneas en total. No vamos a contar las vueltas, sino las líneas que queden al final del tejido. Aquí pueden apreciar que tanto por el derecho como por el revés se ve idéntico. Y las líneas las vamos a contar así. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta tener 17 líneas. Una vez que tenemos las 17 líneas, vamos a hacer lo mismo que en la pieza anterior, punto deslizado en estos tres lados. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo las siguientes piezas. Vamos a hacer dos piezas idénticas con las instrucciones que les doy a continuación. Por lo pequeño de este arito, voy a tejer con estambre más grueso y en una argolla más grande. Colocamos el estambre, hacemos una cadena y dentro de este anillo o de esta argollita vamos a tejer 12 medios puntos. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Cortamos el hilo, lo pasamos a través de la última cadena, tiramos de él para desaparecer esa quinta cadena. Nos van a quedar aquí solamente 4 cadenas. Pasamos 3 puntos sin tejer y en el siguiente colocamos el estambre y hacemos 5 cadenas. Volteamos el tejido
y contando del gancho hacia adelante en la segunda cadena vamos a hacer un medio punto, después un medio punto en cada una de las cadenas que nos quedan, y aquí tejí 4 medios puntos consecutivos. Después, sobre los 3 que dejamos entre estas cadenas y estas, vamos a tejer un medio punto en cada uno. Y voy a terminar esta vuelta haciendo 4 medios puntos, uno en cada una de las 4 cadenas. Aquí me quedaron 11 puntos que voy a repetir por 2 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena. Y las piezas ya terminadas se deben ver así. Vamos a colocar una de esta forma y la pegamos con pegamento transparente, excepto la argollita o el arito. Encima de ella colocamos pegamento y pegamos esta pieza solamente en la parte de arriba. Y finalmente pegamos esta pieza sobre la pieza en color blanco, nuevamente dejando el arito libre.